En la cena, mi sobrino miró a mi hijo de 7 años y dijo, solo los nietos de verdad de la abuela comen primero. Nadie lo corrigió. Mi madre incluso sonrió. Tomé la mano de mi hijo, subí al coche y me fui. Esa noche, mi padre me envió un mensaje, el alquiler vence. Le respondí, entonces empieza a pagarlo. Y el chat grupal explotó. Ya tenía un mal presentimiento de camino. Era la cena del 35º aniversario de mis padres y, por supuesto, insistieron en que fuera en ese restaurante de carnes carísimo del centro, ropa formal, sonrisas falsas, conversaciones forzadas. Mi hijo, Ilaiche, acababa de cumplir 7 años. Quería llevar sus zapatillas de Spider-Man. Le dejé. Sabía que probablemente molestaría a mi madre. Ni siquiera habíamos cruzado la puerta cuando vi cómo estaba dispuesta la mesa, larga y rectangular, mis padres en el centro, Vanessa y su marido en el lado derecho, y su hijo, Logan, al final. Él tenía ese asiento especial, el que mis padres siempre le daban al invitado de honor o, en el caso de Logan, a su persona favorita en el planeta. Eso dejaba el extremo más alejado para Ilaiche y para mí. Como de costumbre. Nadie se levantó a saludarnos. Nadie dijo que se alegraran de que hubiéramos venido. Le di un beso en la mejilla a mi padre. Mi madre dijo algo sobre lo grande que se estaba poniendo Ilaiche. Logan no levantó la vista de su iPad. El camarero vino, tomó nota de las bebidas y repartió los menús. Le pedí una limonada a Ilaiche. Él, en voz baja, preguntó si podía pedir los fingers de pollo. Entonces, ocurrió. Logan finalmente levantó la vista, miró directamente a Ilaiche y dijo, alto y claro, solo los nietos de verdad de la abuela comen primero. Lo dijo como si fuera un hecho, una regla, como si estuviera explicando cómo funciona la gravedad. Nadie dijo una palabra. Ni Vanessa, que fingía mirar el menú. Ni su marido, que simplemente arqueó las cejas hacia su copa de vino como si de repente fuera fascinante. Mi padre ni siquiera parpadeó. Y mi madre, ella sonrió. Esa sonrisita engreída que siempre ponía cuando Logan decía algo que ella consideraba ingenioso. Miré a Ilaiche. No estaba llorando, pero pude ver cómo todo lo golpeaba a la vez, la confusión, la vergüenza, el dolor, y algo peor. Ni siquiera estaba sorprendido. Ya había pasado antes. No con esas mismas palabras, pero sí el mensaje que transmitían. Y nadie corrigió a Logan porque, en el fondo, todos lo creían. Me levanté, tomé la mano de Ilaiche, saqué un par de billetes de 20 de mi cartera y los dejé junto a mi vaso de agua intacto. Mi madre preguntó a dónde iba, pero no respondí. Mi padre me observó y luego volvió a mirar el menú. Salimos en silencio. En el coche, Ilaiche preguntó si estábamos en problemas. Le dije que no. Le dije que no pertenecíamos a un lugar que lo hacía sentir pequeño, que ser familia no significaba ser respetado. Él asintió. Siempre entendía más de lo que debería. Compramos hamburguesas de camino a casa. Se quedó dormido antes de que yo terminara de limpiar la cocina. A las 9:30, recibí un mensaje de mi padre. Solo 3 palabras, el alquiler vence. Sin un hola. Sin un está todo bien. Solo un recordatorio de que todavía me veían como el cajero automático. Llevaba más de un año pagando el alquiler de Vanessa. En silencio. Siempre decían que ella solo estaba pasando por una mala racha, mientras ignoraban cuánto tiempo llevaba yo arreglando las cosas. Yo era la que se aseguraba de que sus hijos tuvieran regalos en Navidad. Yo era la que pagaba por su nevera rota. ¿Y ahora se suponía que debía quedarme sentada mientras su hijo humillaba al mío? Me quedé mirando el mensaje un minuto. Luego, respondí, entonces empieza a pagarlo. El silencio duró exactamente 10 minutos. Luego, el chat grupal explotó. Mi madre, ¿de qué estás hablando? Vanessa, Scarlett, ¿qué demonios? Mi padre, ¿de verdad vas a hacer esto esta noche? El marido de Vanessa, bueno, ¿qué clase tienes, Scarlett? No respondí. No era necesario. Aún no se daban cuenta, pero esto no era solo un drama por mi parte. Era yo, finalmente, despertando. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente,
El chat grupal tenía más de 40 mensajes sin leer. No abrí ni uno solo. Le preparé tortitas a Ilaiche, le hice el almuerzo y lo llevé a la escuela como cualquier otro día. Pero algo dentro de mí se había roto. No de forma ruidosa, ni con fuego. En silencio. Como una rama que cede bajo una presión que ha soportado durante demasiado tiempo. Sabía que no volvería a ser la persona que era la noche anterior. Hacia el mediodía, Vanessa llamó. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego llegó el mensaje de texto: ¿en serio te niegas a pagar el alquiler? Sabes que no podemos cubrirlo este mes. Lo dejé en visto. 5 minutos después: ¿todo esto es por la broma de Logan? Es un niño, Scarlett. ¿Madura? Podría haberle recordado que no era la primera vez, que Logan ya había hecho comentarios así antes, sobre que Ilaiche no se parecía a nosotros, sobre que no era un primo de verdad. Se lo había mencionado cada vez, y cada vez, Vanessa le había restado importancia, mis padres habían cambiado de tema. Su marido había fingido no oír. Y Logan, él aprendió que nadie lo detendría, que estaba bien humillar a mi hijo siempre que lo acompañara de una sonrisa burlona y un encogimiento de hombros. Esto no era por una broma. Era por años de ver cómo herían a mi hijo mientras me decían que lo estaba imaginando. A las 3:07, mi madre llamó. Respondí. No preguntó cómo estaba Ilaiche. No preguntó por qué me había ido de la cena. Pasó directamente al modo sermón, hablando de cómo había avergonzado a la familia, de lo afectada que estaba Vanessa y de lo extrema que había sido mi reacción. Esperé a que hiciera una pausa para respirar y luego le dije, claramente, no voy a pagar más sus facturas. Ni las de Vanessa, ni las de nadie. Ni $1 más. Dijo que estaba castigando a las personas equivocadas. Ni siquiera respondí. Simplemente colgué. Esa noche, Ilaiche se acurrucó conmigo en el sofá, viendo unos dibujos animados a los que apenas prestaba atención. A mitad, levantó la vista y preguntó, ¿por qué Logan me odia? Le dije la verdad, o la versión que podía asimilar, que a veces la gente dice cosas malas porque se sienten pequeños por dentro, que no tenía nada que ver con él. Él asintió lentamente, pero pude ver que la pregunta todavía pesaba en su mente. A mí también me rondaba. Pasaron 3 días. Nadie de mi familia apareció. Entonces, Vanessa finalmente me escribió de nuevo. Esta vez, era una captura de pantalla de su aviso de alquiler. Un aviso final en rojo brillante estampado en la parte superior. Sin palabras, solo la captura. Luego, 1 minuto después, espero que estés contenta. Acabas de dejar a tu sobrino en la calle. Ahí estaba el chantaje emocional. La declaración cargada, destinada a hacerme sentir responsable. A mí, no a los 2 adultos cuyos nombres estaban en el contrato de arrendamiento. A mí, no a los padres que dejaron que Logan creciera pensando que la crueldad era ingeniosa. Siempre iba a ser yo. Excepto que esta vez, no lo fue. No respondí, pero abrí mi portátil. Pasé la siguiente hora organizando viejos recibos, transferencias bancarias y capturas de pantalla de conversaciones donde Vanessa me suplicaba que no les contara a nuestros padres sobre sus deudas. Años de pruebas de que había estado sosteniendo a más de una familia. Lo guardé todo en una carpeta en mi escritorio, no porque planeara usarlo, sino solo para recordarme la verdad si alguna vez empezaba a sentirme culpable de nuevo. Ese fin de semana, me salté la cena del domingo. Mi madre envió un único signo de interrogación al chat grupal. Luego, mi padre le siguió con un emoji de pulgar hacia arriba. Esa era su manera de hacerse los indiferentes, de actuar como si yo no hubiera alterado nada. No respondí. En lugar de eso, llevé a Ilaiche al parque. Se subió a las barras, riendo. Por primera vez en semanas, lo vi relajado, realmente relajado. Pero el silencio no duró mucho. El domingo por la noche, recibí un mensaje del marido de Vanessa. Nunca me había escrito antes. Al principio fue torpemente formal, algo sobre que habían abordado el comportamiento de Logan y que entendían mi frustración. Luego vino el giro, pero ya sabes, no podemos pagar el alquiler sin tu ayuda. No es justo que lo paguen los niños. Me quedé pensando en ese mensaje un rato, porque finalmente estaba sucediendo. Durante años,
yo había sido el colchón, el respaldo de emergencia, aquella en la que todos se apoyaban para no tener que apoyarse entre ellos. Y ahora, yo me había salido de la ecuación. Así, sin más, toda la estructura empezó a tambalearse. Y la verdad era que no me sentía culpable. Me sentía libre. Al final de la semana, se dieron cuenta de que no iba de farol. El silencio que les di no era de enfado. No era emocional. Era simplemente, absoluto. Sin respuestas, sin seguimientos, sin explicaciones. Y no sabían qué hacer con eso. Estaban acostumbrados a que yo cediera después de 1 o 2 días. Un poco de chantaje emocional por aquí, una llamada por allá, y yo estaría pagando de nuevo el alquiler de Vanessa o recogiendo los pedazos de su último desastre. Pero no esta vez. Vanessa fue la primera en quebrarse. Me escribió un mensaje tarde, un jueves por la noche. Un párrafo largo, un caos de excusas y medias disculpas. Dijo que Logan no quiso decir lo que dijo, que era solo un niño, que probablemente estaba portándose mal porque las cosas en casa estaban tensas, que Ilaiche debería venir alguna vez, quizás a jugar para arreglar las cosas. Luego vino la parte que no pudo evitar añadir, mamá y papá están muy estresados. Ahora todo les está cayendo a ellos, y simplemente no es justo. Esa fue la parte que leí 2 veces, porque finalmente era verdad. Por primera vez en años, no me estaba cayendo a mí. Verás, mis padres siempre habían bordeado la responsabilidad, lo suficientemente involucrados como para juzgar, pero nunca lo suficiente como para sacrificarse. Pero ahora yo estaba fuera, oficialmente, y todo lo que habían logrado evitar el alquiler, las facturas, el estrés del caos de Vanessa aterrizó de lleno en su regazo. No lo querían, pero no tenían otra opción. Los días siguientes volvieron a ser tranquilos. Entonces, Vanessa perdió su trabajo. Despedida sin previo aviso, reestructuración corporativa, sin indemnización, sin colchón, solo un sueldo que se acababa y un aviso de desalojo que se avecinaba. Su marido duró un poco más, 1 semana para ser exactos. Luego vinieron los despidos en su empresa. La misma historia. De repente, ambos estaban sin trabajo. Sin ingresos, sin ahorros y sin una Scarlett a quien llamar. Fue entonces cuando mis padres intervinieron. Por primera vez en años, tuvieron que ayudar de verdad. Pero aquí está el truco, no podían permitírselo. Les gustaba fingir que eran ricos, pero todo era imagen, membresías de golf, almuerzos, vacaciones que apenas podían pagar. Eran el tipo de personas que gastarían $200 en una cena e ignorarían una factura de servicios de 400. Así que, cuando les llegó el alquiler de $1.900, les dolió. Recibí una llamada de mi madre esa noche. Empezó con una voz temblorosa e intentó sonar casual, pero pude oír la tensión debajo. Dijo que Vanessa estaba pasando por un mal momento y que la familia necesitaba permanecer unida. Dije que no. Hizo una pausa y luego dijo que era solo por este mes, que ella y papá estaban muy ajustados y que yo sabía lo difíciles que estaban las cosas ahora. Dije que no, de nuevo. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Ilaiche querría ayudar a su primo si supiera lo que estaba pasando. Ni siquiera respondí a eso, simplemente colgué. Esa noche, Vanessa me envió otro mensaje. Sin pretextos esta vez, solo una captura de pantalla de su aviso de desalojo y una sola frase debajo, ¿de verdad vas a dejar que nos quedemos en la calle? No. Yo no iba a dejar a nadie en la calle. Simplemente no iba a pagar para mantener a flote a gente que, de paso, le daba una patada a mi hijo. Ya había cumplido mi parte. Los había sacado de apuros más veces de las que podía contar, pagué alquileres, facturas de servicios, incluso compré material escolar para Logan cuando Vanessa se olvidaba. Lo hice todo en silencio, sin pedir nunca nada a cambio, excepto que trataran a Ilaiche con decencia. Y ni siquiera eso pudieron hacer. Así que ahora, por una vez, tenían que resolverlo sin mí. No respondí, pero sabía lo que estaba pasando entre bastidores. Mis padres pagaron el alquiler de Vanessa ese mes. Casi los arruinó. Podía notarlo en los pequeños detalles. Mi madre canceló su cita para la pedicura. Mi padre se saltó su fin de semana de golf. De repente, ya no publicaban nada sobre su viaje de aniversario al lago Tahoe. Sus fotos de vacaciones se agotaron.
La fachada se estaba agrietando. Luego vino el cambio. Mi padre, que nunca enviaba mensajes a menos que estuviera molesto, me envió uno de la nada: esta situación no es sostenible. Eso fue todo. Sin saludo, sin preguntas, solo una afirmación, como si fuera mi problema. Lo ignoré. Luego, el marido de Vanessa me escribió. Fue casi divertido. Intentó hacer de pacificador. Dijo que Logan se sentía mal, no era cierto, que no se trataba de dinero, si lo era, y que todos estaban sintiendo la presión en este momento. Y luego, el remate: siempre fuiste la responsable. Pensamos que lo entenderías. Ese fue su mayor error. Pensaron que mi silencio todos esos años significaba que estaba de acuerdo, que me gustaba ser la que arreglaba las cosas, que no tenía un punto de quiebre. Estaban equivocados. Porque ahora eran ellos los que estaban limpiando el desastre. Eran ellos los que elegían entre la compra y el alquiler. Eran ellos los que sostenían la vida de Vanessa mientras la suya se desmoronaba lentamente. ¿Y yo? Yo estaba bien. Pagaba mis facturas, llevaba a Elaiche al parque y cenaba en paz. Finalmente tenía lo único que nunca pudieron darme cuando estaba atada a su caos: libertad. Las cosas se calmaron durante unas 2 semanas. Demasiado. Sin mensajes frenéticos, sin bombas de culpa, sin llamadas dramáticas. Casi parecía que lo habían aceptado. Debería haberlo sabido. Mi familia nunca se adapta. Maniobra. La parte inesperada vino de Logan. No directamente, sino a través de Elaiche. Una tarde, después de la escuela, Elaiche me dijo que un niño lo había saludado a la salida. Dudó antes de decir el nombre: Logan. Al parecer, mi hermana lo había cambiado de escuela temporalmente porque ahora estaban más cerca de la abuela y el abuelo. Eso era nuevo para mí. No me habían dicho que lo habían cambiado de escuela, ni que de repente pasaban todos los días de la semana en casa de mis padres. Elaiche dijo que Logan le contó algo extraño, que la abuela decía que Scarlett estaba enfadada porque odiaba a su familia, que Scarlett ya no quería que Logan comiera, que Scarlett le quitaba el dinero que era para él. Elaiche me preguntó si eso era verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo. No solo estaban entrando en pánico. Estaban reescribiendo la historia. Esa noche, finalmente abrí el chat grupal. Lo que vi me revolvió el estómago. Capturas de pantalla de mensajes que nunca había enviado. Vanessa afirmando que yo había prometido ayudar sin importar qué. Mi madre diciendo que estaba preocupada por mi espiral de salud mental. Mi padre insinuando que estaba siendo imprudente con el dinero. Ya no pedían ayuda. Me estaban preparando para parecer inestable. Y entonces llegó la verdadera sorpresa. Recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Era una mujer educada, profesional, presentándose como alguien de una oficina local de servicios familiares. Dijo que mi nombre había surgido en una conversación sobre disputas financieras y preocupaciones por el bienestar infantil. Quería aclarar algunas cosas. No entré en pánico. Me reí una vez, en voz alta, porque ahora lo entendía. No solo estaban perdiendo el control. Estaban lo suficientemente desesperados como para cruzar una línea de la que no se puede volver. Devolví la llamada, aclaré todo en 10 minutos y expliqué que no vivía con ellos, que no compartía finanzas y que ya no los mantenía por elección propia. Ofrecí documentación, recibos, extractos bancarios, cronologías. La mujer me dio las gracias y dijo que eso era todo lo que necesitaba. 2 horas después, mi padre llamó. No gritó. No me sermoneó. Sonaba asustado. Me preguntó si había hablado con alguien oficial. Dije que sí. Se quedó en silencio. Luego dijo que Vanessa solo había estado pidiendo consejo y que las cosas se habían malinterpretado. Le dije con calma que mentir sobre mí cruzaba un límite del que no podían retractarse. Fue entonces cuando finalmente admitió la verdad. Se estaban ahogando. Pagar $1.900 al mes había destrozado su presupuesto. Estaban atrasados en sus propias facturas, con las tarjetas de crédito al máximo y los ahorros agotados. Los planes de viaje que tanto les importaban fueron cancelados. Y Logan ya no se comportaba como el nieto de oro. Estaba enfadado,
se portaba mal y decía cosas crueles en la escuela. Los profesores se habían dado cuenta, y de repente, el comportamiento del que se habían reído durante años ya no era gracioso. Mi madre llamó después, llorando, diciendo que nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos, que pensaron que me calmaría, que no se dieron cuenta de lo mucho que yo había estado haciendo. Esa fue la parte más inesperada de todas. Finalmente lo dijeron. No se dieron cuenta. Le dije que le creía, y que eso no cambiaba nada porque el daño ya estaba hecho. Intentaron poner a mi propio hijo en mi contra. Y eso era algo que no olvidaría. La semana que Vanessa se mudó a casa de mis padres, el chat grupal finalmente murió. Ni una palabra de nadie. Ni falsas cortesías. Nadie fingiendo que las cosas estaban mejorando. Solo silencio. El tipo de silencio que se siente como si todos estuvieran esperando que alguien más haga el siguiente movimiento, como las últimas piezas de una estructura en ruinas, congeladas justo antes de tocar el suelo. No me puse en contacto. Ya sabía lo que estaba pasando. Ahora estaban todos bajo el mismo techo, Vanessa, su marido, Logan y mis padres. 5 personas que habían pasado años construyendo una casa de espejos donde yo era la villana y Logan era el sol. Ahora, estaban atrapados juntos, sin ningún lugar donde esconderse de lo que habían creado. Me enteré por un amigo en común de que Vanessa apenas había desempacado, que Logan tenía arrebatos en la escuela y en casa, y que mis padres discutían constantemente por las facturas, la comida, el ruido, por todo. Su hogar ya no era un santuario. Era una celda de contención. Un fin de semana, mi padre me escribió de la nada, ¿tienes un minuto? Lo ignoré. Al día siguiente, envió otro, las cosas se están saliendo de control. ¿Podemos hablar? Aún sin respuesta. No era venganza. Simplemente no confiaba en mí misma para hablar todavía, sin decir algo que rompiera las cosas permanentemente. No me interesaba escuchar lo cansados que estaban. Yo había estado cansada durante años, y a ellos no les importó entonces. No tenía ningún interés en guiarlos a través de una situación que ellos crearon, fingiendo que la mía no era real. Pero entonces, Ilaiche llegó a casa de la escuela con una pregunta. Preguntó por qué Logan había dicho que tal vez no tendrían Navidad este año. Me quedé helada. Era principios de noviembre, demasiado pronto para hablar de Navidad. Pero al parecer, Logan le había dicho a Ilaiche, durante una breve conversación a la salida, que Santa podría saltarse su casa este año porque ahora todos están sin dinero. Le pregunté a Ilaiche qué más había dicho Logan. Me dijo que Logan lloraba, no en la escuela, sino en casa de sus abuelos, que ahora estaba enfadado todo el tiempo, que no paraba de decir que no era justo, que ya nadie lo quería. Ilaiche no se regodeaba. Parecía casi culpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación había vuelto a cambiar. No es que se estuviera desmoronando. Se había desmoronado. Ahora estaban todos en modo de supervivencia. La fantasía había terminado. E incluso Logan, que había estado en la cima de la pequeña pirámide durante tanto tiempo, ya no tenía desde donde mirar hacia abajo. Al día siguiente, me reuní con mi padre en una cafetería. Territorio neutral. Sin fotos familiares, sin recuerdos de la infancia, solo café y tostadas frías. Parecía alguien que no había estado durmiendo. Y por primera vez en mi vida, no empezó con un sermón o un chantaje emocional. Me preguntó cómo estaba Ilaiche, y escuchó. Luego, lo dijo. No una media disculpa, ni un pasivo, supongo que no nos dimos cuenta. Realmente dijo las palabras, te fallamos. Admitió que habían consentido a Vanessa, que no querían lidiar con el desastre, así que me lo pasaron a mí. Que cuando Logan decía cosas crueles, miraban para otro lado porque no querían empezar un drama. Que se convencieron a sí mismos de que yo podía con todo para no tener que hacerlo ellos. Luego admitió lo que les había costado. Mi madre había echado mano de su fondo de jubilación. Mi padre no había pagado una tarjeta de crédito por primera vez en 20 años. Estaban pagando el material escolar de Logan, las comidas, las visitas al médico, el alquiler, todo. Y Vanessa, seguía sin trabajar. Tampoco su marido. Y cada vez que mis padres intentaban presionar, se convertía en una pelea a gritos. Ya no eran una familia.
Eran compañeros de piso que no podían permitirse el uno al otro. Luego vino la frase que realmente me impactó: ahora somos nosotros los que lo cargamos, y finalmente entendemos lo pesado que era. Nos quedamos en silencio un rato. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlos. Le dije que aún no tenía una respuesta. Que no se trataba solo de las facturas o de los años de manipulación emocional. Se trataba de Ilaiche. De cómo habían dejado que lo humillara un niño al que adoraban. De cómo sonrieron mientras sucedía. De cómo no dijeron nada, no hicieron nada, y luego esperaban que yo sonriera como si nada. Mi padre asintió, dijo que mi madre también quería hablar, que ambos estaban avergonzados, que todo se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaban, y que, por primera vez, tenían miedo. Le dije que no iba a arreglarlo. No esta vez. Nunca más. Dijo que lo entendía, que no me lo pedían. Solo querían que supiera que ahora lo veían. Todo. Pagué mi mitad de la cuenta. Él no discutió. Al salir, dijo en voz baja: lo haremos mejor. Si alguna vez nos das la oportunidad. No prometí nada, pero tampoco cerré la puerta de golpe. A veces, no se trata de si la gente merece una segunda oportunidad. Se trata de si saben qué hacer con ella. Llegó el día de Acción de Gracias. Sin invitación. Ni una palabra de mi madre. Ni un mensaje de Vanessa. Nada en el chat grupal. Sabía que de todos modos tenían una reunión. Siempre la tenían. Pero este año, yo no era parte de ella. Sin un plato guardado para Ilaiche. Sin una llamada posterior fingiendo que había sido un descuido inocente. No fui excluida. Me había retirado. Y por primera vez, no me buscaron. Ilaiche y yo pasamos un día tranquilo en casa. Solo nosotros dos. Me ayudó a hacer puré de patatas. Hicimos que un pastel comprado supiera a casero con demasiada canela. Y vimos viejos dibujos animados hasta que se quedó dormido en el sofá. El silencio no se sentía solitario. Se sentía ganado. Unos días después, mi madre me escribió. No sobre la festividad. No sobre Vanessa. Solo una frase: ¿podemos hablar? Acepté, pero esta vez, bajo mis términos. Le dije que podía venir, sola. No quería verme arrastrada a otra ronda de simplemente sigamos adelante o a alguna disculpa compartida en la que se suponía que debía olvidar que las cosas habían sucedido. Apareció un domingo por la tarde. Sin maquillaje, sin suspiros dramáticos. También parecía mayor. No por la edad, sino por el peso, no físico, sino emocional, el tipo de peso que la gente carga cuando la negación finalmente ha alcanzado a la realidad. No trajo nada, ni siquiera un pastel de disculpa, lo cual fue extrañamente tranquilizador. Nos sentamos en la sala de estar. Ilaiche estaba con la familia de un amigo. No le ofrecí café. Simplemente esperé. Empezó lentamente. Dijo que las cosas en casa habían empeorado. Que el marido de Vanessa se había marchado unos días antes, se había ido sin decir palabra. Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio. Nadie había sabido de él desde entonces. Vanessa apenas hablaba. Logan estaba fuera de control, gritando, negándose a ir a la escuela, rompiendo cosas. Y mis padres estaban hundidos, financiera, emocionalmente, en todo. Su jubilación en pausa, sus ahorros agotados. Luego dijo algo que me impactó de otra manera: no quiero que te sientas bien por esto. No quiero que nos veas pasándolo mal y pienses, ahora lo entienden. Pero tampoco voy a mentir. Lo hacemos. Ahora lo entendemos. Dijo que entendía cuánto tiempo había estado yo sola en ese papel, la que arreglaba todo, la callada, la que nunca causaba problemas, la que simplemente tomaba las migajas de apoyo que le ofrecían y las convertía en supervivencia. Dijo que solía pensar que ese silencio significaba fuerza. Pero ahora veía lo que era: agotamiento. Lloró en silencio, no del tipo ruidoso para provocar simpatía, solo lágrimas silenciosas que brotaron cuando habló de Ilaiche. Dijo que pensaba en lo que él debió sentir, sentado en esa cena, cuando le dijeron que no era real, y como nadie lo defendió. Me ha atormentado, dijo.
No solo porque dejamos que sucediera, sino porque todos sabíamos exactamente lo que Logan quería decir, y elegimos no detenerlo. Esa fue la primera vez que no fingió que había sido un malentendido. Me preguntó si había una manera de avanzar, no hacia atrás, sino hacia adelante. Le dije, quizás, pero no rápido. Le dije que no volvería a ser conveniente. No iba a ser el plan B, la niñera emocional, la cartera extra en el chat grupal familiar. Si querían tenerme en sus vidas, tenían que venir con respeto. Respeto real, no solo palabras, sino decisiones. Dijo que lo intentarían, que ella lo intentaría. Le dije que creía que lo decía en serio. También le dije que no olvidaría cuánto tiempo tardaron. Antes de irse, preguntó si podía ver a Ilaiche pronto. Dije que quizás, que primero le preguntaría a él porque así funcionarían las cosas ahora. No más decisiones tomadas por encima de su cabeza. Si él quería distancia, la tendría. Si quería hablar, tendrían que ganárselo. Ella asintió. Sin oponerse, solo un adiós silencioso. Cerré la puerta después de que se fue. Sin lágrimas, sin un momento dramático de liberación, solo una extraña y asentada paz. El tipo de paz que llega cuando sabes que has sobrevivido a algo y ya no necesitas luchar contra ello. Pasaron las semanas. Mi madre empezó a escribirme de vez en cuando. Nada demasiado intenso, solo para saber cómo estábamos. Mi padre incluso me envió una foto una vez, Ilaiche y Logan, ambos de niños pequeños, jugando en el suelo de su antigua sala de estar. No respondí. No estaba lista. Pero guardé la foto. Llegó la Navidad. Enviaron un regalo para Ilaiche. No era caro, ni llamativo, solo una tarjeta escrita a mano, firmada por ambos, diciendo que lo extrañaban y que estaban orgullosos de la persona en la que se estaba convirtiendo. Dejé que él decidiera si quería abrirlo. ¿Lo hizo? Sonrió y luego volvió a jugar. No se aferraba al pasado como yo. Y quizás, así es como empieza el perdón. No es olvidar, ni excusar, sino simplemente dejar que el pasado esté donde pertenece, detrás de nosotros. Así que, cuando la gente me pregunta si los perdoné, digo esto, ellos están aprendiendo. Yo estoy sanando. El tiempo lo dirá. Y por ahora, con eso es suficiente.